Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de Academia Energía Solar y en el día de hoy te presentamos un vídeo muy interesante. Y es que vamos a hablar de una solución de paneles fotovoltaicos especialmente ideada para aquellas viviendas que no tienen espacio en cubierta para instalar paneles fotovoltaicos y tienen la necesidad de ahorrar en su factura eléctrica. Pues bien, en este vídeo hablaremos de una solución que se compone únicamente por uno o dos paneles fotovoltaicos conectados a un microinversor y conectados directamente a cualquier enchufe de tu vivienda. Si quieres saber más de esta solución que se está poniendo de moda en Alemania, te recomendamos quedarte hasta el final del vídeo, darle un buen like y también dejar un comentario con tu opinión al respecto. Dicho lo cual, vamos con el vídeo. Si analizamos un poco el contexto de la fotovoltaica en España y sobre todo el autoconsumo y hacemos un poco la vista atrás, podemos ver que durante los últimos años se ha ido aumentando muchísimo las instalaciones de autoconsumo. Y es que cada vez más gente quiere instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta de su vivienda con el objetivo de poder reducir la factura eléctrica. Sin embargo, hay un problema muy grande. En este gráfico de aquí se puede ver que prácticamente casi todas las instalaciones fotovoltaicas que se realizan sobre o bien casas o bien chalets, que al final son viviendas que sí que tienen disponible cubierta propia para poder hacer esa instalación de paneles solares. Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño de instalaciones de autoconsumo para sector residencial que se hacen en edificios. Y esto es principalmente porque la terraza del edificio no es propia, sino que es de la comunidad. Puedes tener uso privativo, pero al final es un poco más complejo tener permiso para utilizarla y que únicamente tendrá el ático. Todo el resto de pisos de ese edificio pues no va a tener ningún espacio para instalar paneles fotovoltaicos. Y bien, eso a priori podría ser un inconveniente para la tecnología fotovoltaica llevada al autoconsumo, porque yo, por ejemplo, estoy viviendo en mi casa, que a lo mejor vivo en un primero, un segundo, un tercero, pero que no tengo cubierta, es un edificio normal, pero quiero ahorrar en mi factura de la luz y quiero instalar paneles fotovoltaicos porque quiero contribuir en la lucha contra el cambio climático. En ese caso a priori no tengo mucho que hacer. Sin embargo, sí que es cierto que en el vídeo de hoy nos vamos a fijar en una solución que justo se está poniendo mucho de moda en Alemania. De hecho, estuvimos hace un mes y medio aproximadamente en Intersolar en Múnich y había bastantes expositores, bastantes empresas alemanas que estaban tratando de vender esta solución, y se trata de aprovechar paneles fotovoltaicos normalmente utilizando tecnología flexible o tecnología de lo que se conoce como Building Integrated PV, que es al final fotovoltaica integrada a la fachada, por decirlo de alguna forma, y este tipo de soluciones para poder adecuarlas al balcón, como las imágenes que te estamos proyectando en pantalla, y así un poco también dando acceso a que casi cualquier persona que quiera instalarse paneles fotovoltaicos tenga la posibilidad. Pues bien, es una solución muy interesante que está teniendo mucho auge en Alemania y que cada vez más llega aquí a España. Nosotros, por ejemplo, preparamos creo que un vídeo de esto en octubre de 2022 y desde entonces nos han preguntado muchísimo y hemos considerado muy importante poner otro vídeo. En este vídeo vamos a focalizar en uno de los elementos principales de ese tipo de instalaciones, que es el microinversor, que es lo que va a convertir de corriente continua de ese panel fotovoltaico a corriente alterna para tu vivienda. Pero esto te lo vamos a explicar más en detalle a continuación. Pues bien, como comentábamos justo en el apartado anterior, el auge de la fotovoltaica es incontrolable, o sea, ya es una tecnología súper rentable que se amortiza en poco tiempo y que prácticamente casi cualquier persona debería querer tener en su vivienda. Principalmente por eso, porque tiene un ahorro energético muy inmediato y tiene un retorno a la inversión muy temprano, con lo cual vas a tener un retorno en 5, 6, 7, 8 años, depende un poco de tus hábitos de consumo, y luego vas a tener 12, 14 años más con energía entre comillas gratis, por decirlo así de alguna forma. Pero el problema es justo lo que comentábamos antes, que no todo el mundo tiene una cubierta, tiene un tejado en su chalet o en su casa para poder instalar los paneles fotovoltaicos. O hay gente que lo tiene pero no está bien orientado o tiene sombras y es complejo. Pues bien, es justo por eso por lo que traemos esta solución de paneles fotovoltaicos instalados en el balcón de tu vivienda. Y aquí en este aspecto hay una realidad, y es que prácticamente seguro que al menos el 90% de los que estáis viendo el vídeo, si no tenéis cubierta para instalar los paneles fotovoltaicos, seguro que tenéis algún balcón, alguna terracita con espacio suficiente para hacer este tipo de instalación. Sí que es cierto aquí, importante, que tiene que estar bien orientado, que esté orientado cuanto más hacia el sur mejor, pero si tiene una desviación sureste, suroeste, tampoco hay problema. Y esto es una solución muy interesante porque nos va a permitir al menos instalar 1, 2, 3 paneles fotovoltaicos quizá, normalmente pocos paneles, 1 o 2, pero va a ser suficiente para poder cubrir los consumos remanentes, los consumos, lo que se conoce como consumos fantasma de nuestra vivienda. Los consumos fantasmas al final es que tú, por ejemplo, sales de tu casa a las 8 de la mañana para irte a trabajar y a lo mejor hasta las 6 de la tarde no vuelves y no ha habido nadie en casa. Sin embargo, hay un consumo energético en tu vivienda y al final estos consumos fantasmas se basan principalmente en el propio consumo de la nevera, que está encendida todo el día, en el consumo del congelador, en el consumo quizá de luces de standby, el consumo de distintos electrodomésticos que tienen que estar vivos durante el día, y es por eso que aunque tú no estás en casa, estás gastando dinero. Al final, el objetivo de instalar paneles fotovoltaicos para el balcón no es ahorrarte toda la factura eléctrica, sino que es ahorrarte la energía remanente, esos consumos fantasmas, y que, oye, por lo menos el tiempo que no estás en casa o ese consumo energético que tú no estás teniendo, sino que lo tiene la propia vivienda, poder evitarlo y poder reducirlo. Y al final son instalaciones bastante baratas, bastante sencillas, y que luego también otro punto interesante es que implementan normalmente tecnología thin film. La tecnología
tecnología thin film, al final son paneles solares flexibles, de lámina fina, muy poco pesados, que pesan apenas 3, 4, 5, 6 kilos, es decir, pesan a lo mejor un 15-20% de un panel convencional, te los puedes llevar de un sitio a otro, la instalación es muy sencilla, con lo cual es una muy buena opción en ese aspecto. Y lo que te comentábamos, al final el consumo fantasma puede llegar a representar fácilmente un 20% de tu factura eléctrica, con lo cual si eres capaz de ahorrarte un 20% de tu factura con una instalación muy sencilla, muy fácil, mucho mejor. El sistema de paneles fotovoltaicos para balcón es un sistema bastante básico y que se compone principalmente de varios elementos clave. Un elemento clave es el panel fotovoltaico, es un elemento imprescindible porque es el que va a hacer la conversión entre la radiación solar a energía eléctrica. Sí que es cierto que energía eléctrica de corriente continua, que no vamos a poder utilizar directamente para nuestra vivienda, pero ya tenemos electricidad. Luego, además del panel fotovoltaico, tendríamos el inversor solar, que es el elemento que convierte de corriente continua del panel fotovoltaico a corriente alterna para ahora sí poder utilizarla para tu vivienda. Solo que aquí en este tipo de instalaciones hay una peculiaridad, y es que estamos hablando de instalaciones muy pequeñas, de 1 o 2 paneles, como muchísimo 3, que son instalaciones de muy poco tamaño y de muy poca potencia, con lo cual no nos vamos a ir a un inversor convencional, a un inversor string normal, sino que en este tipo de casos vamos a optar por microinversores, que los microinversores lo interesante que tienen es que no ocupan prácticamente espacio, son muy pequeños, como que estamos proyectando en pantalla, y normalmente se instalan en la parte trasera del panel solar, con lo cual no necesitas un lugar específico de tu vivienda para instalarlo, sino que en la parte trasera del panel fotovoltaico se pueden instalar, de forma que el panel solar sale directamente al microinversor y el microinversor ya tiene salida en corriente alterna para poder alimentar los electrodomésticos de tu vivienda. Y es por eso que este tipo de soluciones en Alemania ya las están implementando para que las conectes directamente al enchufe, siempre y cuando hablemos de muy poca potencia. Estamos hablando de un panel fotovoltaico de 400 vatios, 500 vatios, 600 vatios como muchísimo. Ese tipo de potencias. Por encima ya habría que ir a una solución más convencional e irnos al cuadro eléctrico específico de la vivienda. Pero para potencias muy pequeñitas, como esta que estamos comentando, las soluciones que se están implementando se basan en directamente panel fotovoltaico, vamos al microinversor y vamos directamente al enchufe de la terraza o un enchufe que tenga cerca de la terraza. Como justo comentábamos hace nada, el microinversor es un elemento clave en la instalación fotovoltaica para el balcón. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente continua que la generan los paneles solares a partir de la radiación solar, pero luego yo necesito alimentación en mi vivienda a 230 voltios monofásicos. Y esos 230 voltios monofásicos los consigo con el microinversor. El microinversor, al final, lo que va a hacer es invertir la onda de corriente continua que venía del panel fotovoltaico y la va a convertir en corriente alterna para que tú puedas utilizarla en tu vivienda. Además, un punto muy interesante de los microinversores es que permiten monitorización. Y la mayoría de marcas de microinversores disponibles en el mercado tienen sus propias plataformas web donde tú puedes conectarte directamente al microinversor y puedes estar viendo cuánto está produciendo tu panel fotovoltaico. Con lo cual, en la instalación para balcón tendrás tu panel fotovoltaico instalado en el balcón o 2 paneles fotovoltaicos instalados en el balcón, cada uno con su microinversor, o puede ser incluso un microinversor común, y luego tú podrás monitorizar la producción de ese panel fotovoltaico y podrás ver la información a tiempo real de cuánta energía está produciendo. Y con eso sabrás que si, oye, tu vivienda tiene unos consumos remanentes de 300, 400, 500 vatios por la propia nevera, por el standby de la tele, por el standby de Alexa o este tipo de elementos, pues podrás cubrirlo directamente con esos paneles fotovoltaicos para balcón gracias al uso de ese microinversor fotovoltaico. Una pausa muy breve para comentarte que justo aquí en la descripción del vídeo tienes un cupón de descuento súper interesante para nuestro curso conocido como Training Avanzado en Energía Fotovoltaica, que es un curso muy potente donde vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero, tanto autoconsumos para el sector residencial, autoconsumos para el sector industrial, plantas fotovoltaicas utility scale y cualquier tipo de sistema de fotovoltaica. Sin duda es una formación súper interesante y te la recomendamos al 100%. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Pues bien, aquí es donde viene quizá una de las preguntas del millón, y es que al final estamos hablando de una instalación fotovoltaica. Sí que es cierto que es una instalación fotovoltaica de menor tamaño, con lo cual hay ciertas normativas que quizá no le puedan llegar a aplicar, pero si nosotros, por ejemplo, queremos verter excedentes hacia la red eléctrica, tendremos que realizar la tramitación normal de una instalación fotovoltaica, que si te interesa, nosotros tenemos justo un vídeo aquí arriba en el canal que te lo contamos mucho más en detalle. Si no quieres verter energía hacia la red eléctrica y quieres tener un sistema de vertido cero, porque es lo más normal, o sea, al final ten en cuenta que tú vas a tener siempre en tu vivienda tus consumos de 400-500 vatios, con lo cual la producción de ese panel fotovoltaico va a ir de normal siempre a esos 400-500 vatios y no vas a inyectar hacia la red. Y en esos casos no va a ser necesario que hagas ningún tipo de tramitación. Sí que es cierto que es importante o interesante, al menos nosotros recomendamos solicitar el boletín eléctrico a algún electricista para que te verifiquen esa instalación fotovoltaica y evitar cualquier tipo de problema con la distribuidora eléctrica.
Pues aquí la instalación es muy sencilla, y es que a diferencia de una instalación fotovoltaica convencional en cubierta, donde por ejemplo si es una cubierta de teja inclinada tienes que perforar la teja, tienes que poner las estructuras, tienes que poner el panel fotovoltaico, tienes que hacer todo el rutado del cable fotovoltaico hacia el inversor solar, tienes que instalar el inversor solar, tienes que llevarlo hacia el cuadro eléctrico, tienes que instalar las protecciones. En esa instalación convencional es mucho más complejo y lo tiene que hacer una empresa especializada, una empresa que sepa cómo se hacen este tipo de instalaciones. Sin embargo, en este tipo de kits, lo que llaman kits para balcón, son kits muy sencillos, que se componen principalmente de un panel fotovoltaico que, como comentábamos antes, suele ser un panel fotovoltaico basado en tecnología thin film, paneles fotovoltaicos flexibles de capa fina, que son muy fáciles de instalar y no pesan nada, con un agarre, un pequeño amarre que puedas añadir justo al propio balcón, como te mostramos en las imágenes, y ya de ahí conectamos al microinversor y enchufamos directamente al enchufe de la terraza. Es súper sencillo y prácticamente casi cualquier persona con un poco de idea va a ser capaz de hacerlo. Ahí sí que lo de antes, recomendable luego llamar a un electricista y que te genere el boletín eléctrico de forma pertinente o de forma correcta para poder legalizar, entre comillas, esa instalación de autoconsumo solar. Pues bien, aquí volvemos a repetir e incidir en la idea que comentábamos antes. La idea de este tipo de instalaciones fotovoltaicas es principalmente cubrir el consumo remanente de tu vivienda. Vamos a ponerle, por ejemplo, que la nevera tiene un consumo de 200 vatios por hora y que, por ejemplo, el standby de la tele son 10 vatios hora, el standby de Alexa son otros 5 vatios hora, y empiezas un poco a sumar así standby, el cargador, el tal, y empiezas a sumar elementos y electrodomésticos y ponle que te salen 400 vatios hora. Pues bien, si tienes 400 vatios hora tendrás que instalar al menos, o lo recomendable, una potencia fotovoltaica de 400 vatios, con lo cual tú vas a saber que tu instalación fotovoltaica va a cubrir únicamente ese consumo que tienes en tu propia vivienda y no te va a sobrar para excedente, porque lo consumes todo. Sobredimensionar sería problemático porque ya tienes que hacer la gestión de una tramitación normal. Si quieres verter el excedente ya es un poco más complejo. Aquí lo ideal sería ir a no pasar, a un número donde no nos pasemos, o incluso un poco por debajo para asegurarnos al 100% que nunca vamos a tener vertido hacia la red eléctrica. Con lo cual, al final, el número de paneles fotovoltaicos va a depender principalmente de eso. Si por ejemplo tengo un consumo remanente de 500 o de 600 vatios, pues podría utilizar por ejemplo dos paneles de 300 y me adecuaría perfectamente. Aquí luego puede haber otra opción, que digas, oye, tengo una terraza o un balcón muy grande, me caen 4 paneles de 400 vatios, tengo aquí 1,2 kilovatios de potencia y mi consumo remanente es solo de 400 vatios hora, con lo cual en este caso te va a sobrar energía, y aquí sí que vas a tener que certificar y hacer la tramitación de la instalación fotovoltaica como una instalación fotovoltaica con excedente, para que puedas vender ese excedente a la red eléctrica y no se te ocasione ningún tipo de problema ni nada así por el estilo, porque sí que es cierto que han habido algunos casos donde no se ha realizado la tramitación, luego había un vertido hacia la red eléctrica, la distribuidora eléctrica no lo tenía registrado y ha habido algún problemilla con ese tipo de instalaciones, con lo cual ahí, en ese caso, que tengas un sobredimensionado y vayas a verter hacia la red, sí que te recomendamos hacer la tramitación como si fuera una instalación de autoconsumo normal. Pues bien, dicho esto, únicamente añadir que es una solución que, como comentamos al inicio del vídeo, en Alemania durante nuestra estancia en Intersolar vimos bastante y vimos que se proporcionaba bastante. En Alemania es un poco la cuna de la tecnología en cuanto a la fotovoltaica, bueno, salvando un poco las distancias con China, que son la mayor fábrica del mundo de paneles fotovoltaicos, de inversores y cualquier tipo de componente relacionado con la tecnología solar, pero sí que a nivel de investigación en Alemania tienen laboratorios muy potentes y este tipo de soluciones las comentan bastante ya. Y creo que esto está empezando ya a llegar a España, y hay algunas empresas en España que ofrecen este tipo de kits y creo que puede ser una solución muy interesante para el futuro. Por último, comentarte que si te ha gustado el vídeo te invitamos a darle un buen like, también a que comentes un poco tu opinión acerca de este tipo de instalaciones y si crees que valen la pena o crees que no valen la pena, y por último también recordarte que tenemos disponible el Training Avanzado en Energía Fotovoltaica 3.0. Es una formación súper completa donde vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero. Sin duda es súper recomendable y tenemos un cupón de descuento aquí abajo en la descripción. Dicho todo esto, acabamos aquí el vídeo y nos vemos ya en el próximo.